bien acá. Bueno, vuelve y vuelta. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Fíjense en todo el proceso que había hacia Pablo. Primero querían enjuiciarlo, ponerlo preso, y ahora querían matarlo. Está muy de moda, y esto lo vemos por los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que muchas veces las personas son puestas en prisión sin haber pasado por un juicio previo. Los que saben más o menos de abogacía o los que han escuchado algo, esto no es constitucional, porque la persona, dice la declaración universal, que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, es importante porque vamos a ver cómo Roma, a pesar de hace más de 2000 años, tenían principios y leyes estrictas de cómo la persona tiene que ser enjuiciada como corresponde. Por eso Pablo no fue la persona más del montón, sino que fue la persona que fue juzgada, fue acusada, pero siempre en un tribunal transparente. Nos duele la injusticia, nos duele cuando hay personas que son inocentes, que terminan presas, y nos duele también la injusticia que hacen hacia nosotros personas que por ahí no nos conocen y nos juzgan, ¿no? Versículo 4, 5 y 6 dice: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ustedes no sé si habrán vivido casos de tribunales. Yo, cuando trabajé 2 años con menores, en el año 80, 90 y 92, en un hogar de chicos llamado La Casita, tenía que ir muy seguido al juzgado de San Isidro, porque los menores imputados en causas, muchas de esas causas no eran reales, otras eran infladas y otras eran difamadas en forma injusta. Otros sí, pero era desgastante, y eso que yo iba cuando me llamaba el juez, pero yo veía a las mamás que estaban de alguna forma preocupadas, desgastadas, y también estaban doloridas por tanto manoseo. Generalmente pasa con la gente más humilde, la gente de bajos recursos, cuando no se tiene los elementos, porque vamos a ser honestos, la justicia lamentablemente no tiene la balanza parejita, sino que inclina para el que más tiene y más puede pagar. Eso se llama corrupción, ¿no? Por eso dice mucho que las cárceles están llenas de pobres. Y eso tiene que ver con que a veces nosotros vivimos en un sistema que no nos gusta. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, confiad porque yo he vencido al mundo. Si se acuerdan la prédica de la semana pasada, yo decía que Festo quería de Pablo dinero para que le arreglase el asunto. Lo estoy hablando en forma criolla, común, para que se entienda, ¿no? Pablo no le pagó, porque no tenía, y aparte no le iba a pagar, para que salga en libertad, porque él quería un juicio justo. Y esto es importantísimo tener presente, que a veces nosotros tenemos que pagar un precio, y es el precio a la verdad. La verdad es la verdad.
¿Siguen? Amén. No me he callado hoy. Pablo ante el rey Agripa. La visita de Agripa y Berenice. Agripa y Berenice era el rey y la reina de un lugar. Agripa quería tener el informe, quería ver de a qué lo acusaban, querían ver por qué Pablo estaba acusado, y los comentarios que recibían de las personas, sobre todo de Festo, y por qué Pablo quería apelar al César. Voy a ponerlo para que se entienda. ¿Qué es apelar al César? Es como si yo termino en una comisaría y de la comisaría voy a la gobernación y yo apelo al presidente de la nación para que me vea el presidente de la nación. Bueno, el César era la autoridad máxima y Pablo quería que lo vea la autoridad máxima porque no le convencía los juzgados o los jueces intermedios. Cuando uno tiene una verdad, la tiene que pelear hasta las últimas consecuencias. Porque a veces nosotros perdemos juicios porque bajamos los brazos. ¿Se entiende? Pero no hablo de los juicios solamente legales. Los juicios que a veces, muchas veces nos ha pasado con la pastora, de que tuvimos que ver situaciones y ir hasta las últimas consecuencias por personas que habían dicho cosas incorrectas. Le voy a hacer una pregunta práctica. Si a ustedes le dicen algo que no es correcto, a ver vos, Romina, si te dicen algo a vos que no es correcto, ¿qué haces? ¿Va a tomar mate o va a encarar a la persona y le va a decir, ¿de qué hablaste de mí? Conociéndote, más o menos va a apuntar para ese lado, ¿no? ¿Se entiende? Yo me lo imagino, Romina. Ahí va, se arremanga ahí y consola la presencia en otra arruga. Pero hay gente que dice, bueno, ¿qué va a hacer? Si me juzgó, allá él. No, allá él no, porque aclarar las cosas está bien. No agarrarse trompada, por supuesto, ¿no? Te pega. Pero sí, a veces aclara las cosas. Es decir, ir de frente y ver por qué esa persona dijo eso, ¿no? Siempre vivimos rodeados de diferentes miradas hacia nosotros. Siempre cada uno... Miren, ¿ven esta computadora? Yo veo acá la pantalla que la ven ahí. Pero si ustedes la ven de allá, van a ver que acá hay algo negro, ¿no? Si vienen de este lado, van a ver que está la inscripción que está ahí. Es decir, depende del punto de vista de cada uno, cambia la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si la hermana Dora, de pronto, voy a poner ejemplos prácticos para que se entienda. Si la hermana Dora está haciendo algo por uno de sus nietos y de pronto va a ver a una persona importante que sabe de leyes, qué sé yo, y la ve 2 o 3 veces porque sabe que esa persona es importante, por ahí un vecino va a decir, la hermana Dora, ¿en qué anda? ¿No? Porque siempre hay esas lenguas que hablan de más, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer la hermana Dora? Como anteojera de caballo le va para adelante porque va a pelear por la causa. No le importa tanto lo que van a decir los vecinos, ¿no? Bueno, esas son miradas diferentes. Si a uno le juzgan en el trabajo, siempre hay trabajos que son individuales, pero siempre trabajamos donde estamos conviviendo con otras personas del trabajo, ¿no? Y de pronto, supongamos que un compañero de trabajo tiene una mirada de uno diferente. Uno que va a decir, a mí no me importa lo que me diga mi compañero, sino lo que dice mi jefe, porque mi jefe es el que me aprueba y el que me paga. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, siempre hay que ir a la fuente. Siempre hay que ir a la persona responsable. Siempre. No dejarnos llevar por comentarios, por chismes o por miradas de otros. Porque siempre nos van a mirar. ¿Sí? Hay gente que ve el vaso medio vacío y hay gente que ve el vaso medio lleno. Hay gente que es positiva y hay gente que es negativa. Hay gente que te levanta y hay gente que te hunde. Pero cuando uno la tiene clara, tiene que ir para adelante, más allá de cada uno. Porque si nos enteraríamos de todo lo que nos dicen de todos, estaríamos en el manicomio. Porque tendríamos la cabeza así. Gracias a Dios que nuestra mente no se entera de lo que los demás dicen. Pero siempre algún rumor llega. Y ese rumor hay que enfrentarlo. No esquivarlo, hay que enfrentarlo.
Y si es mentira, hay que más todavía buscar la verdad. Nunca con violencia, pero sí con la verdad, ¿no? Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén. Lo rodearon los judíos, quiere decir que lo empezaron a rodear por todos lados, presentando contra él muchas graves acusaciones, está en rojo, los cuales no podían probar. Encima eran acusaciones falsas. Acusaciones falsas. ¿Alguien se siente identificado? ¿Alguna vez, Cristina, te juzgaron injustamente? Ah, sí, todos. A veces por ahí no. Todos pasamos por esa escuela. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Es decir, Pablo dijo, yo no hice mal a nadie. ¿De qué me están acusando? Ayer voy a poner un tema polémico, pero me gusta a mí polemizar, por eso lo tiro. Ayer estaba mirando un noticiero, ya hace más de 2 años y medio que está presa Milagros Salas. La conoce, ¿no? Si quiero hablar de Milagros Salas. Bueno, Milagros Salas es una mujer muy batalladora, muy trabajadora y luchadora, que formó una agrupación que se llama Tupac Amaru, que está en Jujuy, ¿no? Mostraron por un dron, es decir, por un avión no tripulado, es un dron, mostraron las miles y casas que construyeron para la gente más carenciada. Yo le decía a mi esposa, me duele la injusticia cuando se levantaron alegatos sobre una persona que lo único que hizo es estar a favor del que no la tiene. La acusaron de enriquecimiento ilícito, la acusaron de corrupción y de muchas cosas. Para quien los acusó son personas celosas que están en el fondo en contra de que alguien que es pobre haga mucho por la gente, en vez de hacerlo los que están gobernando. Bueno, 3 años, casi 3 años, sin juicio. Sin juicio, eso es algo ridículo. Una persona si está presa tiene que tener un juicio. Para eso está la justicia. ¿Saben cuál es la sentencia? La envidia. La envidia la llevó a poner presa. Entonces yo digo, es difícil en un mundo donde el poder y los que más tienen quieren pisotear a los otros. ¿Cuántas veces patrones sobre empleados lo han pisoteado y lo han tratado como trapo de piso? Muchas veces con mi esposa hemos hablado con chicas que trabajan en domicilio como empleada doméstica y decíamos, no sos esclava, sos un ser humano que trabajas, que mereces un salario y que tu trabajo termina cuando te vas. Porque la servidumbre o la época de la esclavitud se terminó. Por eso dice la palabra, cada obrero es digno de su salario. Somos dignos. No somos esclavos de nadie. Amén. No podemos dejar que nadie nos pisotee nuestros derechos, porque tenemos derechos laborales como todo ser humano. Y no estoy hablando de nada que esté fuera de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Dios bendice al que tiene juicio sobre el pobre. Dice el profeta Amós, Jehová se ha enaltecido y ha bendecido a aquellos que tienen favor sobre el pobre. Pero ay, dice el Señor, de los que explotan al pobre. Ay, porque se la van a ver. Y Dios siempre tiene su vara para juzgar la injusticia. ¿Amén? Amén. Porque la justicia de Dios siempre llega. Siempre llega. Tiene su tiempo, pero llega. Decía alguien, las adversidades pueden ser una gran oportunidad para testificar. Voy a ponerlo en clarito. Cuando pasamos adversidades es una oportunidad para testificar de que Dios está con nosotros. Usted tiene que declarar cada vez que tiene una adversidad, Dios está conmigo. Dios me va a defender. Dios es el que me va a dar la fuerza. Y la gente no va a entender cómo puede ser que usted declara eso cuando está pasando un momento injusto. Porque dice la palabra, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. ¿Amén? Amén. Y el Señor está con nosotros. Amén. En Hechos, no lo busquen, lo voy a explicar, 6 al 12 dice, los enemigos del creyente no podrán contra él, mientras que aún tenga
tareas que cumplir. Mientras que vos tengas una misión en la tierra, hoy hablamos con cosas, a veces Dios a alguien se lo levanta, porque Dios tiene los tiempos con cada uno. Pero mientras que estamos en la tierra, el enemigo no puede contra nosotros, porque tenemos el aval de Dios. Tenemos el aval de Dios. Todavía no era el tiempo de Pablo, por eso Pablo tenía que seguir predicando. Cuando Dios quiso, se lo llevó. Antes no, en el momento justo. Pero nunca el enemigo puede contra el creyente cuando el creyente tiene un propósito en la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Segundo, ¿los enemigos del creyente podrán probar algo en contra de nosotros? No, porque si estamos de parte de la verdad de Dios, las pruebas siempre van a ser falsas. O van a injuriar, o van a inventar, o van a decir cosas que no son correctas. ¿Amén? Amén. La injusticia humana es usada por Dios, y esto es interesante, para que se cumplan sus propósitos establecidos de la eternidad. Aún Dios a veces permite cosas injustas. ¿Saben por qué? Para fortalecernos. Porque a veces la prueba nos fortalece espiritualmente. ¿Me siguen? Amén. Si la prueba nos fortalece. Ahora, hoy estamos hablando por esta prueba que está viniendo, por ejemplo, la familia Ruiz, ¿no? Ruiz Faría, ¿cómo es el tema? Ruiz Faría, las dos familias. Es decir, por Carlitos, por Cintia, y por esto que ninguna madre quiere que su hijo esté enfermo, y menos internado. Pero yo me imagino que Paola y todos los demás están de pie orando, buscando en el Señor fortaleza espiritual. Porque Él nos da fortaleza en ese momento. Los médicos pueden dar cualquier pronóstico, bueno o malo, equivocado o correcto, pero la última palabra siempre la tiene Dios. Amén. Porque Él es el Señor de la vida. Sí, Señor. Pero Festo, no Pesto, yo cuando le digo qué rico es Pesto, no es Pesto, es Festo. Festo, a mí me gusta el Pesto por eso. Queriendo congraciarse con los judíos, ¿vieron? El poder se quiso congraciar con los judíos. Yo, bueno, tenemos que me con Pesto. Respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado a estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. Y los judíos no le han hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y dice: a César apeló. Esto termina medio inconcluso, pero tiene un sentido. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Es decir, se juntó el gobernador y la reina, todo el poder, para estar a ver qué pasaba con este hombre. Como estuvieron mucho tiempo, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Quién era Herodes Agripa? Miren qué cara le pusieron. Fue el último de los Herodes. Hubo 3 Herodes. Herodes el Grande, que fue el que quiso matar a los niños, mató a los niños cuando Jesús nació. ¿Se acuerdan? Cuando que el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. Pero en realidad es un día que se puso para conmemorar el asesinato que hizo Herodes el Grande para matar a todo niño menor de 2 años, porque él tenía envidia de Jesús, que era un bebé. Fíjense el poder y la necedad del ser humano cuando quiere competir con un niño que todavía no era rey, pero dice: sí, no hay otro rey que yo, dijo Herodes. Ese fue Herodes el Grande. Herodes Antipas, el hijo, fue el que le cortó la cabeza, mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Así que linda familia de gobernantes. Y Herodes Agripa II fue el último de los Herodes que mató a Jacob, es decir, a Santiago. Así que la familia de Herodes tenía, ¿no?, como misión matar a todos los creyentes. Berenice, que no era hija del pastor Jerónimo, porque hay un pastor Jerónimo muy conocido que tiene su hija Berenice, no sé si la conocen. Esta Berenice era hija mayor de Herodes Agripa. Fue la hermana de Agripa, ella se hizo amante del emperador Tito, en toda una novela, mientras que él era general, fue el general romano que destruyó Jerusalén en el año 70. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no va a quedar piedra sobre piedra? Bueno, este fue el que mandó a destruir el templo. Hermana de Drusila, mujer del gobernador Félix. Es decir, era una familia corrupta, de dinero y poderosa. ¿No es muy parecido
a la actualidad de muchos países, de muchas familias que manejan el poder. Tucumán, por ejemplo, si quieren hablar de los Blaquier tienen un ingenio de caña de azúcar muy conocido, la famosa azúcar Ledesma, que yo cuando iba al supermercado decía que esta azúcar, si vos la exprimís, sale sangre. Voy a explicar por qué. Porque en los años 70 toda la familia Blaquier y todo el poderío hizo desaparecer mucha gente que querían exigir un salario más digno y justo. Y como eran años de dictadura en el país, lo hicieron desaparecer y nunca más aparecieron. Por eso fue una familia que está todavía en Tucumán, que ejerce el poder, pero mal. Mal. Pero Dios es el juez. Y yo creo que Dios hace justicia. Amén. Porque la justicia de Dios tarde o temprano llega. Sí, Señor. Festo expuso al rey la causa de Pablo. Voy a leer lo que está en rojo. Cuando fui a Jerusalén, me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos y los judíos pidiendo condenación contra él. Es decir, que Pablo no tenía salida, estaba acusado por Festo, por Félix, por los judíos y por los romanos. Estaba en un laberinto sin salida. ¿Alguna vez fuiste a un laberinto sin salida? Bueno, hay un par de direcciones que no sé si está todavía en Capital, que un día me invitaron a ir, que era un laberinto, en serio, donde no encontraba la salida, me perdí. Y tuve que llamar al cuidador que me saque porque no sabía por dónde salir. Si esos laberintos que vos te metís no sabés para dónde salir, ¿no? A veces estamos como un laberinto. Estamos con situaciones que nos apremian de todos lados, que nos están como exprimiendo, estamos arrinconados. Pero sin embargo, un solo hombre tenía más fe que todo este grupo que los querían destruir. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, Él abre caminos que el hombre lo ha cerrado. El pueblo de Israel estaba perseguido por los egipcios y Moisés clamó a Dios y Dios abrió las aguas y pasaron en seco sobre el mar. Dios te va a abrir caminos. Amén. Cuando te sientas acorralada. Sí, Porque el Señor es fiel y va delante de nosotros como poderoso gigante. amén, Señor. A veces estamos acorralados, ¿no? Me acusan de un lado, me siento apretado económica por otro lado estoy con mis hijos no me entienden, o mi mamá, mi papá, o mi abuela. Es decir, es como que estoy aprisionado y eso, digo, Señor, ¿tendré salida? El Señor me va a dar la salida, te va a dar la salida. Amén. Porque Él lo hace. Entonces, yo quería ilustrar esta palabra con la realidad. Nosotros no somos menos que Pablo, somos personas como Pablo, que Dios nos llamó con un propósito y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para cumplir. Y levantarnos todos los días y decir, Señor, hoy voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer lo que tengo que hacer con tu bendición. Y si vos estás conmigo, ¿Quién contra mí? ¿quién contra mí? Amén. Amén. Pablo ya había presentado su defensa ante Festo, de manera que el apóstol dirigió sus palabras a Agripa. Pablo fue sincero al decir a Agripa verdaderamente que estaba bien informado y que todo, y por costumbre, en cuestiones que había hecho los judíos. Es decir, Pablo siempre fue de frente. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, el día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre y el estado presente a los acusadores ningún cargo le presentaron. ¿Cómo es eso? ¿Tenían cargos y ahora arrugaron? ¿Saben por qué? Porque cuando la verdad triunfa, los acusadores falsos retroceden. Sino que tenía ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando, en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado. Pablo apeló para reservarse el conocimiento augusto. Si quería apelarse, como dije al principio, quería ir a la autoridad máxima. La tradición dice que Pablo terminó degollado. Le cortaron la cabeza. Pero Pablo dijo las últimas palabras: he peleado la buena batalla y voy a buscar la corona
pero no la corona de metal ni de laureles, sino la corona eterna, porque he peleado la batalla por el Señor. Y estoy dispuesto a hacer todo por el Señor. Amén. Eso se llama fe inquebrantable. Sí, Señor. Por eso le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga usted en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, ni la adversidad, Ni la ni las adversidad, pruebas, ni las pruebas, ni las prisiones, ni las prisiones, ni las acusaciones ni las acusaciones injustas injustas me apartará del amor de Dios. Amén. Amén. Esto solo, quiero orar. No sé en qué estás aprisionada o presionado, pero Dios nos va a dar la salida. Señor, Amén. esto es lindo leerlo y compartirlo, pero cuando estamos apremiados, muchas veces queremos salir corriendo, queremos escondernos, queremos, Señor, evadir la situación. Darnos la fuerza para momentos de adversidad. Quizás hay alguien acá que está pasando un momento difícil. Quizás alguien que está identificado con Pablo porque se ve acorralada por situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de angustia. Pero veamos al gigante que es Dios, aquel que pelea por nosotros, aquel que abre caminos y que va a empezar a abrir nuevas sendas. Proclamamos y creemos en un Dios vivo y verdadero que no se olvida de sus hijos y que está con nosotros ahora peleando la batalla, que está mandando ángeles servidores para cuidarnos y protegernos. Amén. Que tiene en nosotros propósitos de eternidad, que aún los trabajos parciales que tenemos no tienen nada que ver con lo que Él tiene para nosotros en nuestra vida, y mejores cosas va a darnos. Amén. Porque nos ama y nos va a bendecir y nos bendice. Gracias, Señor. Y nos bendijo. Gracias. Por eso, Señor, te damos gracias. Y podemos decir en voz alta que podemos todo en Cristo que nos fortalece, porque Sí, es el Señor. Señor que nos fortalece. Gloria a tu Es nombre. aquel que nos da la fuerza, aquel que nos impulsa a seguir adelante, aquel que nos bendice, aquel que nos da la satisfacción de estar libres, de caminar, Señor, mirando para adelante la circunstancia. Amén. Bendice a mis hermanas, bendice a los que están presentes, a los ausentes, bendice a nuestras Sí, familias Señor. que están ausentes aquí, pero que las amamos En el y nombre extendemos de nuestra Jesús. mano para bendecirlas donde se encuentre. Señor, bendecimos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Amén. Bendecimos a las personas que nos quieren. Bendecimos por aquellos que velan por nosotros. Amén. Bendecimos por los que están débiles en la fe. Amén. Bendecimos por los que están desorientados. Amén. Los que se han apartado. Aquellos que están, Señor, pasando una noche oscura, En el como nombre decía de la Jesús. canción. Pero la luz tuya va a iluminarnos, Señor. Aleluya. Basta que nos toque el Señor, cantábamos. Y Aleluya. creemos en esa palabra. Santo, Que nuestra santo, alma se va a fortalecer, santo eres, que nuestro Señor. espíritu se va a renovar, que nuestra Santo. fuerza se va a innovar cada día, Sí, Señor. Señor, Te bendecimos por tu gracias. palabra. Bendecimos, Señor, los momentos que hemos vivido buenos y aún no tan buenos. Sí, Glorificamos por las pruebas, Señor. Te damos gracias Señor. por los momentos que nos sentimos mal, que lloramos a solas en los rincones, que fuimos con la almohada a descargar nuestras angustias. Te bendecimos Sí, esos momentos, Señor. pero también bendecimos los momentos buenos, los momentos de victoria, los momentos que nos diste la salida, los momentos, Oh, Señor, sí, que velaste Señor. por nosotros, que aderezaste mesas delante de nuestros angustiadores, que nos diste la ropa para vestirnos, el trabajo para trabajar, Amén. las manos para bendecir. Sí, Señor. Señor, gracias. Gracias por los hijos. Gracias por los padres. Gracias por los hermanos. Gracias, Señor, por la comunidad. Gracias por Señor. todo, Señor. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendícelo grandemente. Sí, Y lluvias de Señor. bendiciones caerán sobre nuestras vidas. Amén. Lo creemos, lo proclamamos, Sí, y lo Señor. anunciamos. Sí, Lo declaramos, Señor. Señor, que En contigo nombre somos de más que Jesús. vencedores. En Señor, el nombre de Jesús. bendice esta palabra y trabaja sobre nuestras vidas. Sí, En Señor. el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén.